Bienvenidos a esta guía técnica sobre del 14 en meter. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Si tu del 14 meter va lentísimo y tarda una eternidad en abrir todo, puede que el disco duro esté fallando. Con el tiempo, los discos duros pueden llenarse de archivos innecesarios o incluso pueden empezar a fallar físicamente. Si no se repara a tiempo, esto puede llevar a la pérdida de datos importantes y un funcionamiento aún más lento. Para esta reparación, necesitarás un destornillador Phillips, un destornillador Torx, una caja de herramientas y un nuevo disco duro compatible con tu del 14 meter. Para comenzar, asegúrate de que el equipo esté completamente apagado y desconectado de la corriente. Coloca el portátil sobre una superficie plana y suave. Con el destornillador Phillips, retira los tornillos de la parte trasera del portátil. Ten cuidado de no perderlos y asegúrate de recordar dónde va cada uno. Una vez que hayas retirado los tornillos, utiliza una herramienta de apertura para separar con cuidado la tapa trasera del equipo. Ahora, localiza el disco duro. Normalmente, está en una bandeja que puede estar asegurada con más tornillos. Retira los tornillos que sujetan la bandeja y sácala con cuidado. Desconecta el cable de datos y el cable de alimentación del disco duro, teniendo cuidado de no dañar otros componentes. A continuación, retira el disco duro viejo de la bandeja y coloca el nuevo disco duro en su lugar, asegurándote de que esté bien fijo. Vuelve a conectar los cables de datos y de alimentación, asegurándote de que estén bien colocados. Recuerda que si en este punto ves que es demasiado complejo, en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Una vez que hayas colocado todo, vuelve a poner la tapa trasera del portátil y atornilla todos los tornillos que retiraste al principio. Asegúrate de que todo esté bien ajustado antes de encender el equipo. Después de cerrar el portátil, enciéndelo y verifica que arranque correctamente. Si escuchas ruidos extraños o el sistema operativo no arranca, es posible que necesites revisar las conexiones. Para evitar que el problema vuelva a ocurrir, es recomendable realizar un mantenimiento regular de tu equipo, como limpiar archivos innecesarios y desfragmentar el disco duro de vez en cuando. También es importante tener un buen antivirus para evitar que virus puedan ralentizar tu dispositivo. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.